Hola, buenas noches. Bienvenidos a la sesión semanal del Colegio de Medicina Interna de México. Hoy tenemos con nosotros al doctor Antonio Magaña Serrano. Él es cardiólogo y nos va a hablar a propósito de la conmemoración del Día de la Obesidad que se celebró, por un decir, el día de ayer. El doctor Magaña es el presidente de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, jefe de la División de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. El tema es consecuencias cardiovasculares de la obesidad. Adelante, doctor, lo escuchamos. Tenemos 47 años. Gracias a Dios hemos seguido adelante, gracias a la ayuda de las personas voluntarias que nos traen las cosas. No pedimos, no salimos a pedir, pero sí recibimos lo que voluntariamente nos puedan mandar, nos hagan favor de donarnos. Gracias por su ayuda. Somos pues 3 religiosas y 40 niñas, pero estamos aquí a servirles de ellas, las apoyamos, dándoles escuela, vestido y sustento, aunque podamos, pero con la ayuda de ustedes, pues seguiremos adelante. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Antonio Magaña Serrano, presidente de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México. Y en esta ocasión estoy muy contento de estar con ustedes en esta sesión académica, sobre todo en conmemoración del Día Mundial de la Obesidad, para hablar de un tema que nos preocupa, pero que particularmente nos debe ocupar a todos los profesionales de la salud en este país. Un tema que sin lugar a dudas se ha convertido en un flagelo a nivel mundial y que hoy por hoy pues corresponde a uno de los principales factores de riesgo para la enfermedad cardiometabólica y es la obesidad. No tengo algún conflicto de interés para lo que vamos a comentar a lo largo de los siguientes minutos. Y para iniciar, quisiera apuntar su atención a lo que en muchas otras ocasiones ustedes han visto en pláticas como esta, y es a reconocer a la enfermedad cardiometabólica como la principal causa de muerte en nuestro país. Si nosotros atendemos a la estadística, pues hoy vamos a encontrar que cada año más de 150,000 mexicanos, sin distinción entre hombres y mujeres, mueren cada año a consecuencia de enfermedad cardiovascular, a consecuencia de la diabetes mellitus y sus complicaciones, y esta tendencia no ha podido ser atemperada en las últimas décadas, a pesar de contar con mejores métodos de diagnóstico e incluso con mejores herramientas terapéuticas. Por tanto, es muy importante que todas y todos nosotros nos hagamos una autocrítica de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que hemos hecho y cómo queremos mejorar para impactar de una manera más definitiva sobre este problema de salud. Y cuando hablamos de factores de riesgo y de enfermedad cardiovascular, pues vamos a encontrar que nuestra población, desafortunadamente, es una población que está expuesta a diversas condiciones no transmisibles que son extraordinariamente frecuentes y que en su conjunto son esencialmente el caldo de cultivo para la enfermedad cardiometabólica. Así pues, el 30% de la población adulta en México vive con hipertensión arterial. Tenemos cerca de 14 millones de adultos en México con diabetes. Tenemos, a pesar de las campañas educativas, de las políticas públicas, un 36,6% de la población adulta que fuma o ha fumado. 4 de cada 10 mexicanos tiene alteración del perfil de lípidos y cerca del 40% de los mexicanos
estamos en cifras de obesidad. Y si juntamos a la obesidad con el sobrepeso, vamos a encontrar que las tres cuartas partes de la población adulta mexicana vivimos en sobrepeso y o obesidad, convirtiéndonos en el segundo lugar mundial de pacientes con estos problemas de salud en adultos y el primer lugar mundial en los niños. De suerte tal que podemos, sin temor a equivocarnos con estos datos, a reconocer a la obesidad como un problema de salud pública de magnitudes enormes en nuestro país. Y cuando nosotros nos preguntamos cuáles son las causas de haber llegado a estos niveles, por qué hoy la obesidad es un flagelo cuando hace poco más de medio siglo no lo era, bueno, pues las respuestas pueden ser muchas. De entrada es que hoy comemos más, ciertamente. Por ejemplo, si nosotros atendemos a qué sucedía a mediados del siglo XX, vean ustedes cuando se abre la primera sucursal de estos restaurantes de comida rápida tan famosos que hoy muchos de nuestros niños y adolescentes son consumidores asiduos, pues la hamburguesa no para los niños, sino la hamburguesa de los adultos era lo que hoy, sin lugar a dudas, traen estas cajitas alegres que consumen los niños, mientras que hoy el promedio de las porciones para adultos se han al menos triplicado o quintuplicado. Entonces, este es solo un ejemplo de cómo hoy estamos comiendo en mayor cantidad. También, pues, las tendencias en la globalización de la alimentación, la sobreindustrialización de la alimentación, ha hecho que hoy nuestra dieta, pues, sea una dieta más hacia las tendencias, sobre todo norteamericanas, nuestros vecinos del norte, que nos atraen y nos aportan muchas cosas buenas, pero también algunas otras que no lo son tanto, y en este sentido nos hace vivir en ambientes obesogénicos. Y si bien en nuestro país, pues el consumo de frutas, de leguminosas, de hortalizas es mayor que en Estados Unidos, por decirlo, pues también tenemos que reconocer que el consumo, particularmente de refrescos, es extraordinariamente elevado, convirtiéndonos en México como el primer lugar a nivel mundial en el consumo de bebidas azucaradas y altamente azucaradas y también uno de los principales consumidores de harinas de trigo, que sin lugar a dudas, pues son situaciones que nos ubican en un terreno de la obesidad. Pero no solamente podemos hablar de la alimentación y de la cantidad en la alimentación, porque hoy sabemos que también la obesidad está dictada por la genética. Hoy el índice de masa corporal está dictado en un 70-80% por cierta disregulación genética. Es una situación en donde adicionalmente nuestra población, nosotros como mestizos mexicanos, tenemos mucho más prevalencia de genes obesogénicos, que cuando nacemos están dormidos, pero la falta de prevención primordial, la exposición a dietas hipercalóricas, el sedentarismo, y otras condiciones, pues van a generar que estos genes obesogénicos se despierten y perpetúen el problema. Y hoy sabemos adicionalmente que existen otros factores como es la biota intestinal y la desregulación de sus elementos que tienen un papel fundamental dentro de la génesis de la obesidad. Hoy ya no hablamos de flora intestinal, hablamos de microbiota intestinal, de cómo esta alteración entre diversos actores que pues suenan todavía de alguna manera lejanos para nosotros, como los firmicutes, los bacteroidetes y su disregulación, pues van a estar íntimamente relacionados con la obesidad, con la adiposidad patológica y hoy es un terreno de investigación increciendo sumamente interesante del cual sin lugar a dudas en los próximos años tendremos más y más información y más, por supuesto, no solo marcadores, sino también dianas terapéuticas como lo veremos más adelante. De suerte tal que pues hoy podemos ver que la obesidad desde el punto de vista de un problema altamente prevalente
es una realidad, es un problema de salud pública. Pero más allá de ser frecuente, ¿es malo? Bueno, pues no estamos aquí para hablar de situaciones estéticas, sino para hablar de situaciones dirigidas estrictamente a la salud cardiovascular y salud metabólica. Y vean ustedes qué sucede cuando nosotros tenemos pacientes con peso normal, en sobrepeso o con obesidad, descontando la presencia de otras anomalías metabólicas como disglucemia, dislipidemia o alteraciones como hipertensión arterial. El solo hecho de tener un peso por arriba de los estándares que se consideran como normales incrementa el riesgo de enfermedades como la cardiopatía isquémica, la enfermedad cerebrovascular y algo que quizás no está muy estudiado, o no estudiado, pero sí no muy visualizado en nuestro medio, que es la insuficiencia cardíaca. En muchas ocasiones nosotros pensamos en la insuficiencia cardíaca como la fase final de las enfermedades cardiovasculares, cuando en realidad es el común denominador de toda la enfermedad cardiometabólica. Y vean cómo la obesidad juega un papel muy importante en la génesis de este gran síndrome. Y no solamente estos problemas, sino que también se ha asociado a la obesidad con enfermedades como insuficiencia venosa, trombosis venosa profunda, alteraciones en la estructura y función de la válvula aórtica, arritmias como la fibrilación auricular, embolismos pulmonares, alteraciones como aneurismas aórticos, isquemia cerebral transitoria, y todo esto pues hace que hoy se nos prendan las alertas y veamos a la obesidad como un problema de salud que debe ser atendido de manera frontal y por cada uno de nosotros. Hablábamos de insuficiencia cardíaca y obesidad y bueno, pues hoy sabemos perfectamente que dentro de estas consecuencias, la disminución de la capacidad funcional, el empeoramiento de la clase funcional, la pérdida de calidad de vida son frecuentes en personas que viven con obesidad. Y si hablamos específicamente de qué sucede a nivel sistémico, encontraremos que la obesidad en conjunto con la diabetes, por ejemplo, en conjunto con la hipertensión, con la enfermedad renal crónica, conducen a un proceso de inflamación sistémica que tiene un involucro multiorgánico y que genera un ambiente propicio para que a través de un incremento del estrés oxidativo, de esta inflamación sistémica, muchos de nuestros sistemas se alteren y dentro de ellos particularmente el corazón, generando una forma de insuficiencia cardíaca que hoy reconocemos como falla cardíaca con fracción de expulsión preservada. La resonancia magnética hoy es un estudio de imagen no invasiva que para nosotros en cardiología nos ha ayudado a comprender mucho más estos procesos. Vean ustedes, esta es la resonancia de un paciente que ha dado su autorización para que se pueda exhibir en condiciones de pláticas de educación médica continua. Y lo que estamos observando aquí, por ejemplo, es un paciente obeso. Vean ustedes en este corte en donde apreciamos al ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho. Vean cómo está recubierto completamente de esta imagen muy clara que cuando nosotros le pedimos a nuestros amigos imagenólogos que nos determinen histológicamente cuál es la composición de ese tejido, pues no es otra cosa más que grasa epicárdica. Esta adiposidad visceral que no solamente la encontramos a nivel abdominal, sino que incluso también la podemos encontrar a nivel cardíaco, pues es un marcador de obesidad, pero también de adiposidad patológica, que va a estar asociado a situaciones como disfunción diastólica, como alteraciones de la microcirculación coronaria, como arritmias cardíacas, esto que nosotros en cardiología coloquialmente le llamamos el síndrome de la picaña, pues es un marcador también que encontramos frecuentemente en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de expulsión preservada. La grasa visceral, la grasa epicárdica se asocia frecuentemente a un incremento de la resistencia a la insulina
Esto a su vez genera, como hemos señalado, depósitos ectópicos de grasa alrededor del corazón, disfunción de la diástole, alteraciones de la bioenergética cardíaca, alteraciones de la señalización intracelular para garantizar un mejor aprovechamiento de sustratos bioenergéticos y, por supuesto, el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Entonces, vean ustedes cómo hemos paulatinamente construido una serie de conceptos basados en la evidencia científica que hoy nos deben alertar para poder hacer frente a este gravísimo problema de salud. Y la pregunta en este momento es, bueno, pues ¿qué hacemos o qué debemos hacer ante esta situación? Lo primero, pues lo que tendríamos que reconocer es si el combatir la obesidad merece la pena, porque también existen los conceptos de la famosa obesidad paradójica o del enfermo obeso sano. Pues vean ustedes que a pesar de esto, pues combatir la obesidad merece la pena. ¿Por qué? Porque cuando nosotros combatimos la obesidad, mejoramos ciertos marcadores subordinados de salud, como pueden ser, mejoramos la presión arterial, mejoramos el perfil lipoideo al disminuir los triglicéridos, incrementar las concentraciones de colesterol HDL, disminuimos discretamente el LDL. Y esto se traduce también en una disminución, por ejemplo, de marcadores bioquímicos de inflamación como la proteína C reactiva. Podemos combatir discretamente el hígado graso y en este sentido, pues podemos decir, bueno, pues merece la pena. Pero más allá de los marcadores subordinados, la pérdida de peso reduce a largo plazo la incidencia de desenlaces duros, como puede ser la mortalidad cardiovascular. Y fíjense ustedes cómo simplemente con intervenciones en el estilo de vida que apuntan a disminuir la obesidad a través de alimentación, ejercicio constante, pues vamos a tener un mejor pronóstico de vida. Pero la pregunta es si esto es suficiente, si estas medidas que pertenecen al terreno de la prevención primordial y que deberían en un momento dado ser aplicadas desde la primera infancia, pueden ser suficientes en nuestra realidad. Bueno, pues podemos apuntar sin temor a equivocarnos que estas medidas que tienden a mejorar nuestra alimentación, que tienden a hacer más conciencia de la población acerca de lo que está comiendo, que tienden a incentivar la actividad física, son necesarias, son indispensables, requieren del concierto no solamente de la comunidad médica, sino también de los gobiernos, de las autoridades, de las políticas públicas, pero desafortunadamente y sobre todo en los adultos no necesariamente son suficientes. Si bien son indispensables, no necesariamente son suficientes. ¿Por qué? Porque la obesidad requiere de un enfoque holístico para su manejo. Un enfoque que sin duda considere la terapia nutricional, el ejercicio, el apoyo psicológico, en algunos casos incluso la cirugía bariátrica, pero hoy también tenemos dentro de todo esto a la farmacoterapia, tanto para propiciar como para mantener el peso ideal y propiciar la pérdida de peso, un aliado específico. Y hemos transitado en los últimos años de tener elementos de la farmacoterapia que no tenían los resultados, particularmente en términos de seguridad, más alentadores, a estar hoy en la antesala de medicamentos que cumplen con una función no solo estética, sino de salud. Y dentro de estos debemos señalar indiscutiblemente a los análogos de GLP-1. ¿Qué es el GLP-1 o el péptido similar al glucagón tipo 1? Bueno, pues no es otra cosa más que un aminoácido que está, un polipéptido formado por 31 aminoácidos, miembro de la familia de las incretinas, que se secreta tanto en las células L del intestino como también en el sistema nervioso a nivel del núcleo del tracto solitario y que este elemento pues se libera tras la ingesta de alimentos y va a generar ciertos aspectos. El GLP-1 pues va a tener efectos a nivel intestinal como son una
situación de saciedad. Vamos a tener que es un gran regulador del apetito, pero no solamente esto, sino que tiene muchos otros efectos a nivel pancreático, por ejemplo, la estimulación de la secreción de insulina, de glucagón, una mayor sensibilización a la insulina que nosotros particularmente producimos a nivel pancreático, disminuimos a nivel hepático la producción de glucosa, se incrementa la lipólisis, vamos a tener a nivel cardiovascular un incremento de gasto cardíaco, una disminución de resistencias vasculares sistémicas e incluso a nivel cerebral podemos tener aspectos de neuroprotección y de incremento de función cognitiva. De suerte tal que este sistema biológico mediado por la GLP-1 pues es muy importante conservar. Desafortunadamente, la enzima DPP4, la dipeptilpeptidasa tipo 4, lo inactiva rápidamente, haciendo que la función biológica protectora del GLP-1 pues no sea necesariamente suficiente en condiciones habituales. Por eso es que hoy por hoy pues tenemos opciones farmacológicas como son los análogos de GLP-1 que tienen efectos muy similares a los GLP-1 endógenos, tanto a nivel digestivo como a nivel del sistema nervioso, como a nivel cardíaco o a nivel pancreático, y que hoy pues utilizamos inicialmente para el manejo de pacientes que viven con diabetes, pero que también van a ser utilizados para el manejo de la obesidad. Hoy en nuestro país, de los 6 análogos de GLP-1 que se encuentran comercializables, hay 2 que ya tienen una aprobación por la instancia regulatoria para el manejo de la obesidad, no solamente de la diabetes. Y estos son la semaglutida y la liraglutida. La segunda en inyección de 3 miligramos una vez al día y la primera ya en una preparación que pronto tendremos a nuestra disposición, que es una inyección de 2,4 miligramos una vez por semana y que también en los siguientes meses, sin lugar a dudas, pues tendremos el conocimiento de un nuevo jugador, como es el hecho de la tirzepatida, que aún no lo tenemos en nuestro país y que en próximas fechas pues lo conoceremos. Pero es importante que nos vayamos preparando en cuanto al conocimiento de las funciones metabólicas y de las funciones de cardioprotección de estos medicamentos que hoy ya utilizamos todas y todos nosotros en el manejo de situaciones como la diabetes tipo 2. Empezando entonces por la liraglutida, pues ¿qué podemos decir? Que es un análogo del GLP-1 humano que se administra una sola vez al día y que a diferencia de este GLP-1, que como decíamos, como efecto de la DPP4, tiene una vida media muy cortita de apenas un par de minutos, pues la homología del 97% de la secuencia de aminoácidos del GLP-1 humano con la liraglutida, pues lo hace ser muy similar, pero las modificaciones en las ciertas posiciones de aminoácidos han hecho que la semivida terminal sea prolongada, porque es un producto resistente a la degradación de la DPP4. Es decir, logramos con la liraglutida saltar el freno que teníamos con los GLP-1 endógenos humanos de la destrucción rápida por DPP4 y por lo tanto, pues incrementamos el tiempo en el que estos medicamentos pues van a hacer efecto. Un poco lo que sucede con fármacos como el sacubitrilo valsartán, en donde el sacubitrilo, esta prodroga, va a inactivar a la neprilicina, que es la enzima responsable de inactivar a los péptidos natriuréticos. Entonces, en el caso específico de la liraglutida, un ambicioso programa de ensayos clínicos denominado SCALE en pacientes con obesidad, con prediabetes, con diabetes, con apnea del sueño y obesidad, pues nos han demostrado ciertos beneficios muy relevantes. La primera es que estos medicamentos indiscutiblemente nos ayudan a perder el peso entre un 6 y a un 8% de peso corporal total en ensayos fase 3A son responsables de
el uso de liraglutida en dosis hasta de 3 miligramos al día. Y esto es algo muy importante porque cuando hablamos de una persona con un índice de masa corporal por arriba de 30 o en términos absolutos, por ejemplo, una persona que tiene 90 kilos de peso, 100 kilos de peso, pues el hecho de perder alrededor de 9, 10 kilos y mantenernos en ese peso que se ha perdido es algo muy importante. Pero no solamente es importante en términos del cambio en el peso corporal, sino que también es importante el empleo de estos fármacos en otras circunstancias. Por ejemplo, en el sentido de que con su empleo se ha reducido hasta en un 80%, y esto quiero recalcarlo, 80% el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en el mediano plazo. Y esto es algo que no habíamos visto hasta la fecha con ningún medicamento actual. Adicionalmente, la liraglutida, por ejemplo, ha condicionado también una mejoría en ciertos parámetros como son la disminución de la presión arterial, particularmente la presión arterial sistólica comparada con el placebo, y también la regularización de la frecuencia cardíaca, lo cual es muy importante para nosotros como cardiólogos, es fundamental dentro del manejo de los pacientes. Es importante señalar que ha coadyuvado a mejorar el perfil lipoideo, particularmente en lo que se refiere a la pérdida de colesterol total y sobre todo a la pérdida de triglicéridos, que es una situación sumamente importante porque hoy lo que encontramos particularmente en el mexicano es una dislipidemia heterogénica caracterizada por una disminución de HDL y un incremento en triglicéridos en sangre. Y vean ustedes qué sucede cuando nosotros utilizamos liraglutida, como lo han demostrado los estudios SCALE, un incremento en HDL, una disminución de triglicéridos que son indiscutiblemente un objetivo terapéutico a perseguir. Si hablamos de marcadores bioquímicos de inflamación, también vean ustedes cómo la PCR ultrasensible pues disminuye significativamente con el empleo de este medicamento y en términos generales pues la seguridad de el empleo de estos fármacos es bastante aceptable. Si bien muchos de los pacientes en forma inicial pueden tener algún efecto gastrointestinal, pues estos son habitualmente ligeros o moderados y se van disminuyendo con el tiempo. ¿Qué nos enseñaron los estudios Scale en términos de seguridad? Pues que comparativamente con el placebo son fármacos seguros, si bien había en ese momento alguna situación ahí relacionada a neoplasias de mama, que vamos a ver en algunas láminas más adelante, como este warning o esta alarma transitoria pues se ha ido desimpactando. Pero hasta el momento, pues lo que hemos señalado son, sin lugar a dudas, solamente algunos desenlaces subordinados. Lo que en realidad nos importaría es el disminuir los desenlaces graves, los desenlaces duros, como son la muerte cardiovascular, los infartos del miocardio, los episodios o eventos cerebrovasculares que constituyen el famoso MACE de 3 puntos, así como ciertos componentes secundarios que hoy estudiamos, como son en el MACE extendido, las hospitalizaciones por falla cardíaca o la revascularización miocárdica. En este sentido, siguiendo la historia, pues los medicamentos que pertenecen a esta clase van a darnos información también relevante respecto a que los análogos de GLP-1 pues disminuyen desenlaces duros. Y dentro de todos estos estudios, quizás el estudio líder con liraglutida también es el que más enseñanzas nos ha señalado. En este estudio, que involucra a más de 9,000 pacientes con diabetes tipo 2, con una hemoglobina glicada por arriba de 7, en donde se compara el placebo más el estándar de cuidado para el manejo de la diabetes contra la liraglutida y el estándar de cuidado, en este caso liraglutida hasta una dosis de 1,8 miligramos todos los días, pues vamos a encontrar que en pacientes en donde vean ustedes el promedio de peso era de más de 90 kilos y de índice de masa corporal de más de 30 kilogramos por metro cuadrado, pues la liraglutida
disminuyó hasta en 13% la razón de riesgo del MACE de 3 puntos, conformado por muerte cardiovascular, infarto del miocardio no fatal o EBC no fatal. Es decir, también existe evidencia que más allá de la pérdida de peso, podemos aspirar a mejorar el pronóstico de vida de los pacientes. Y si hablamos específicamente del pronóstico de la vida, de la sobrevida, pues encontramos una disminución de hasta el 22% de la razón de riesgo para muerte cardiovascular a favor de la liraglutida. ¿Cuáles son los efectos sobre el sistema cardiovascular y cómo en un momento dado podríamos nosotros explicar estos fenómenos y estos resultados a través del uso sistematizado de análogos de GLP-1? Bueno, pues podemos encontrar diversos mecanismos propuestos, como son una mejoría de la función endotelial, disminución de las sobrecargas hemodinámicas, un incremento de la diuresis y natriuresis, una disminución de la inflamación sistémica, una disminución de la agregación plaquetaria y por lo tanto de los perfiles protrombóticos y también un incremento en la estabilidad de la placa aterosclerosa. Y la pregunta a seguir es si estos beneficios serían exclusivos de el que en su momento fue el principal exponente de análogos de GLP-1, es decir, de liraglutida. Bueno, pues para ello tenemos también evidencia de otros fármacos pertenecientes a esta misma familia, como son el caso de la semaglutida, en donde este medicamento, primo hermano de la liraglutida, ha sido estudiado en los ensayos clínicos STEP, que conforman un programa muy amplio de cerca de 20 ensayos clínicos en fase 3A y fase 3B, dentro de los cuales a mí me gustaría apuntar y señalar lo siguiente. Vean ustedes cómo incluso comparativamente con la liraglutida, la semaglutida pues tiene un perfil de eficacia mayor en dosis que van de 1,7 miligramos hasta 2,4 miligramos de aplicación semanal. Entonces, aquí nosotros vamos a encontrar que no es exclusivo el beneficio a uno de estos medicamentos, sino que también se puede extender a otros medicamentos de esta familia. Al igual que con la liraglutida, pues vamos a encontrar que la semaglutida va a disminuir la circunferencia de la cintura, la presión arterial sistólica, la proteína C reactiva como un reactante de fase aguda y un marcador bioquímico de inflamación sistémica. Y si hablamos específicamente de lo que mencionaba de una manera muy rápida hace unos minutos acerca de la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada, pues hay dos estudios que forman parte de estos STEP, que son el STEP-HFpEF y el STEP-HFpEF diabetes, en donde en poblaciones con insuficiencia cardíaca, con una fracción de expulsión de 50% en adelante, con obesidad y con o sin diabetes mellitus, pues el uso de este medicamento pues se ha estudiado para definir si hay beneficios en cuestión de la morbilidad de estos pacientes, particularmente al explorar la capacidad física, la reducción de peso, los marcadores de inflamación y la sintomatología. Como decíamos, son pacientes con insuficiencia cardíaca, con fracción de expulsión preservada, con obesidad y que pueden o no tener diabetes. ¿Y qué sucede? Pues si hablamos particularmente de el endpoint primario, como es el cambio en el peso, vamos a observar sin lugar a dudas una disminución temprana, significativa y permanente del peso corporal, que se asocia también en un incremento de la calidad de vida medida a través de instrumentos clinimétricos como es el cuestionario de Kansas City, que hoy por hoy es el estándar de oro para definir la calidad de vida en pacientes con falla cardíaca y un incremento muy significativo de la capacidad funcional a través de la caminata de 6 minutos, que es también el gold estándar en falla cardíaca con fracción de expulsión preservada para estimar la capacidad funcional. Y esto que observamos en los pacientes sin diabetes, pues lo observamos también de una manera prácticamente en espejo en pacientes con falla cardíaca, con fracción de expulsión preservada, con obesidad y con diabetes. Vean ustedes
como los beneficios tanto con y sin diabetes son sustantivos. Y es por eso que hoy, por ejemplo, en las nuevas guías mexicanas de insuficiencia cardíaca 2024, de las cuales tuvimos la oportunidad de ser coautores, pues fuimos el primer documento a nivel internacional en señalar a la semaglutida como un medicamento para el manejo de estos pacientes, siempre y cuando reúnan los criterios del estudio STEP-HFpEF. Y si hablamos particularmente de estos fármacos, pues hoy también tenemos otro, como es la tirzepatida, que recientemente el estudio Summit ha demostrado no solo una mejoría en términos de la calidad de vida, sino también de la morbimortalidad de los enfermos, reforzando pues nuestro conocimiento y definiendo que los análogos de GLP-1 pues son una herramienta particularmente poderosa para lograr no solamente la disminución de peso en una población muy vulnerable, sino también mejorar la morbimortalidad en esta. ¿Hay algo más en el horizonte? Bueno, ya prácticamente para terminar esta charla, pues yo quisiera apuntar a un estudio muy interesante, que es el estudio SELECT, en donde en pacientes con obesidad, con muy alto riesgo cardiovascular, definido como antecedente de infarto, EBC o con enfermedad arterial periférica sintomática, pues el uso de la semaglutida 2.4 miligramos una vez por semana, pues era capaz de reducir el MACE de 3 puntos frente al placebo. En este caso, pues teníamos que demostrar que la semaglutida en una población obesa de muy alto riesgo disminuía la posibilidad de tener enfermedad como infarto no fatal, EBC no fatal y muerte cardiovascular. Este es a grandes rasgos el flujo del estudio y lo que observamos pues es mucho de lo que hemos venido platicando: disminución muy temprana y sostenida del peso corporal, un cambio muy importante de la circunferencia abdominal a lo largo del tiempo, que hoy es un factor o una medida subordinada de disminución de adiposidad visceral, una disminución significativa en comparación con el placebo de la hemoglobina glicada y mejoría del perfil de glucemia, pero lo más importante, una reducción de hasta 20% de la tasa de riesgo de el MACE de 3 puntos, y esto vean ustedes desde los primeros 2 meses de aplicación y durante todo el seguimiento del estudio, que se fue prácticamente hasta 48 meses desde la aleatorización de los pacientes. Con una media de seguimiento de 40 meses, vamos a encontrar que los tres componentes del MACE, muerte de causa cardiovascular, infarto y accidente cerebrovascular no fatales, fueron impactados de manera positiva por el uso de este medicamento. Y si hablamos particularmente de la incidencia de nuevos casos de insuficiencia cardíaca, la reducción de la razón de riesgo a favor de la semaglutida fue de hasta 18%. De tal suerte que hoy tenemos un nuevo componente que nos va a ayudar en esta población con obesidad, con alto riesgo, a que vivan más y que vivan mejor. Si hablamos particularmente de la calidad de vida, aquí utilizando los cuestionarios como el EQ5D, pues encontramos también beneficios a favor de la semaglutida, y todo dentro de un rango de seguridad más que aceptable. Y así como habíamos señalado esa duda, esa alarma acerca de las neoplasias de mama, pues vean ustedes en un estudio que involucró a más de 15,000 pacientes, la verdad es que se desimpacta el concepto de riesgo potencial de generar neoplasias, cuando en este estudio, en el SELECT, no encontramos ninguna diferencia significativa entre los pacientes aleatorizados al brazo de placebo contra aquellos aleatorizados a recibir la semaglutida. En conclusión de todo lo anterior, pues, ¿qué podemos señalar? Pues que la obesidad es la enfermedad no transmisible más prevalente en el mundo entero, que constituye un factor independiente para enfermedad cardiovascular y metabólica,
Sus causas son multifactoriales, van a requerir de un manejo holístico que incluya la participación de todos los actores, no solamente del personal médico, sus diferentes especialidades, y ustedes como médicos internistas, pues son la punta de lanza de los sistemas de salud para fomentar y mantener la salud de los adultos, sino también pues de las autoridades, de los gobiernos, de las políticas públicas, de las familias. Se requiere entonces de medidas tanto de índole no farmacológica como de manejo farmacológico específico, en algunos casos de manejo quirúrgico, que ya ojalá tengamos oportunidad en alguna sesión posterior de hablar de los procedimientos bariátricos para el manejo de la obesidad y las consecuencias de estas. Y que bueno, hoy por hoy, si hablamos particularmente del manejo farmacológico, encontraremos en los agonistas de GLP-1, particularmente en la liraglutida, la semaglutida, y esperemos en los próximos meses tener más información acerca de tirzepatida, evidencia no solamente de que son fármacos eficaces y seguros para reducir y controlar el peso, sino también para disminuir tanto desenlaces subordinados como MACE en pacientes con obesidad. Por eso es que les invito a formar con todos nosotros pues un frente común en contra de este importantísimo problema de salud y sin lugar a dudas el buen juez por su casa empieza poder desde nosotros como personal de salud mantenernos en las mejores condiciones para llevar esa mejoría de un estilo de vida, de un uso racional de medicamentos hacia nuestros pacientes y mejorar su condición, su calidad de vida y su pronóstico. Muchísimas gracias. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Muchas gracias por conectarse y por acompañarnos a otra sesión semanal del colegio. Desafortunadamente, el doctor Magaña tuvo una urgencia y en este momento no está para contestar las preguntas. Este, Le vamos a hacer llegar por correo sus comentarios y sus preguntas. Este, Hablando de obesidad. En enero salió el artículo del Lancet, el de los comisionados, con la nueva definición de obesidad. Me imagino que ya lo leyeron muchos de ustedes. Habla acerca de, bueno, primero, fue desde junio del 2022 hasta diciembre del 2024 y se trata de 58 comisionados de distintos países, de más de 20 países de todos lados, incluyendo pacientes obesos. Entonces, eh, hicieron muchas encuestas y definen que la obesidad se llama preclínica o clínica y la clínica ya es per se una enfermedad porque se trata de índice de masa corporal con medición de cintura o con bioimpedancia y con afección de un órgano. Entonces, la preclínica es el índice de masa corporal sin daño a órgano. Aparte, en la clínica, que es la nueva definición, debe haber sintomatología, por ejemplo, que no puedan realizar sus actividades diarias como que haya disnea, ¿no? Que haya alguna molestia al preparar la comida, al bañarse. Entonces, ya no lo están mencionando nada más como un factor de riesgo, sino como una entidad nosológica per se. Muy interesante. Está en el Lancet, está disponible y para quien guste el artículo les voy a poner el correo, se los puedo enviar con todo gusto. Y entonces, una disculpa nuevamente, muchas gracias por conectarse a todos y sus preguntas se las vamos a hacer llegar al doctor. Que tengan una muy buena noche. Nos vemos el próximo miércoles.